Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermanos, Dios me los bendiga en esta bonita tarde. Todos sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Yo siempre les digo que Dios sea con cada uno de nosotros, pero también que cada uno de nosotros, individualmente, ¿verdad?, seamos con nuestro Dios, porque separados de nuestro Dios, nada podemos hacer. Nada en lo de Él. Nada en lo de Él. Pero con Él, pues todo lo podemos, ¿verdad? Porque Él nos da la fuerza. Y felices, dichosos los que tengamos hambre, de verdad, porque vamos a ser saciados. El que come y bebe del Señor Jesucristo no se debilita, es un hecho, es una realidad. Pase lo que pase, venga lo que venga, no te debilitas. No digo yo que no sientas parte de lo que llegue, de lo que sucede, pero no te debilitas a punto de desanimarte y darle la espalda al Señor. Eso no va a suceder, eso no va a acontecer. Lo único que te aparta, te debilita para con el Señor es el pecado. Entonces, el que come del Señor Jesucristo y bebe del Señor Jesucristo no se debilita, tampoco se muere, menos va rumbo al panteón, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y el que esté adorando a nuestro Dios sigue lo haciendo, porque Dios busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Aquí viene ya el título de la enseñanza, el nombre de la predicación para los que les gusta anotar. Así la he titulado: el poder de la oración. Así ponle: el poder de la oración en los verdaderos cristianos. Bendito sea el Señor Jesús. El poder de la oración en los verdaderos cristianos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Ya lo notaron? Qué bueno. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a Mateo capítulo número 6. Bendito sea el Señor Jesucristo. Quiero que pongan la mejor atención. Pienso, creo que va a estar bueno. Va a estar bueno porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Y toda la palabra de Dios es buena. Por eso digo, ¿verdad?, que pongamos atención, porque va a estar bueno, porque toda la palabra de Dios es buena. Amén. Y es digna de ser recibida por todos. Entonces, también quiero decirte que te mantengas recordando el título del tema: el poder de la oración en un verdadero cristiano. Cristiano y cristiano, ¿no? Porque habemos cristianos y también hay cristianas, ¿sí o no? Entonces, vamos a Marcos capítulo número 6. Y mira lo que vamos a ver aquí. Esto es importantísimo, porque hay poder en la oración de un verdadero cristiano. Hay poder, terrible poder, grande poder. ¿Me explico? Mateo capítulo número 6, verso número 5. Fíjate lo que dice la Biblia: y cuando ores, este es un consejo del Señor para ti y para mí. Y cuando ores, o cuando oremos, no seáis o no seamos como quienes, como los hipócritas. ¿Acaso hay personas que oran de una manera hipócrita? Pues para que Jesús lo diga, es verdad. ¿Verdad, hermanos? Entonces dice la Biblia: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos, los hipócritas, fíjate, aman, qué terrible, ¿no? Aman ¿qué? El orar. Fíjate cómo sienten este amor, ¿no? Por orar, pero son hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles
y fíjate lo que sigue, para ser vistos de los hombres. Esa clase de oración no tiene ninguna clase de poder de Dios. Esa oración no sirve, ¿sí o no? Pero sí va a haber algunos resultados. De Dios no, sino de los hombres. De los hombres. Recompensa de los hombres. Gloria a Dios. Nada más. Pero Dios no se va a mover para nada ahí. Bendito sea el Señor Jesús. A estos hombres les gusta orar porque les gusta satisfacerse a sí mismos. Qué tremendo, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Son hipócritas en el orar. Ahora, pongan atención. La palabra aquí, en Marcos capítulo 6:5, quiere decir hablar o actuar bajo una parte falsa. Un hipócrita es aquel que aparenta ser algo que en realidad no es. Terrible. Recordemos algo. Dios no puede ser burlado. Fíjate. Si quieres que el poder de la oración se mueva en tu vida, dice el Señor, no seas hipócrita. Y no nada más te lo dice a ti, a mí me lo dijo primero antes que a ti. Así que el mensaje es para todos, ¿no? Tanto como para el predicador, para los que están escuchando al predicador. ¿Sí o no? Ahora vayamos a Mateo capítulo número. Te voy a decir ahorita el número. ¿Quieres que te vaya bien en la oración? ¿O quieres que te vaya mal en la oración? Entonces, enséñase a orar. Y no debemos fingir lo que en realidad no es. Amén. Amén. Porque te puede ir mal, o me puede ir mal, orando de una manera equivocada. ¿Sabes tú eso? Mateo capítulo 23, verso número 14. Bendito sea el Señor Jesús. Mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 23, verso número 14. Ay, mira cómo empezó el verso, ¿no? ¿Notas? Ay de vosotros, ay de esas personas que eran escribas y fariseos y que Jesús los llamó como hipócritas. Aquí también la palabra hipócrita es la mismita palabra de Mateo capítulo 6. Quiere decir lo mismo, hablar o actuar. O sea, hay actores como los del cine, y también hay actores cristianoides, o sea, que actúan en la oración, son actores en la oración, actores. Y Dios no anda buscando actores, anda buscando siervos y siervas. ¿Explico? ¿Quién se considera sierva o siervo de Dios? Qué bueno, no voy a decir nada. Bendito sea el Señor Jesús. Ojalá entendamos ese punto, ¿no? ¿Sabías tú que yo sí puedo decir de María que sí era una sierva de Dios? ¿Por qué? Porque verdaderamente mostró que era una sirvienta del Señor. Llegó el amo e interrumpió sus planes y no lo cuestionó para nada. Y algunos de nosotros nos decimos decir siervas y siervos, y cuando Dios nos llama a hacer esto o aquello, ¿cómo lo cuestionamos? Pero ya dijimos, ¿verdad? Que somos tus siervos, Señor, y tus siervas también. Hoy no más. Bendito sea el Señor Jesús. No hagamos eso con la boca, con hechos, con acciones. ¿Sí o no? Y vas a ver que se va a mirar más bonito. Entonces, la palabra también aquí hipócrita dijimos que quiere decir hablar o actuar bajo una parte falsa.
Y Dios les dice a estos actores, oradores, hay de vosotros, ¿verdad? Falsos, hipócritas, mentirosos, engañadores, porque devoráis, digan conmigo, devoráis. ¿Qué crees tú que quiere decir esta palabra? Devoráis. Bueno, aparte de tragar, también quiere decir robar. Mira, son ladrones y oran y no se arrepienten de estar robando. ¡Wow! Imagínate que Jesús hubiera dicho, ¿quién tiene una petición? Y que un ladrón dijera, yo. ¿Qué es tu petición? ¿Que te perdone porque te arrepentiste si vas a dejar de robar? ¿O qué? ¿O cuál es tu petición? No, que me sigas dando más dinero, Señor, para la pizza. Hoy no más. O que me sanes. Hoy no más. Esas oraciones no llegan a ninguna parte. Pedro nos enseña en el capítulo 3, verso 7, que si yo tengo algún problema con mi esposa y no soy sabio para vivir con ella, mi oración puede estorbar. Yo tengo predicaciones que les he puesto por título algunos días, obstáculos en la oración. Y hay muchos obstáculos en las oraciones. Una de ellas es esa, que no estemos bien con nuestro cónyuge. ¿Me vieron? Si te pones a orar, no llega a ninguna parte. Nada más a tus puras orejas. Y a las orejas de alguien más, pero arriba no llegó. No va a suceder nada. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, estos hombres hipócritas, falsos, mentirosos, estaban orando, robando. Bendito sea el Señor Jesús. Y fíjate, dice la Biblia más adelante, te alabamos, bendito Dios, y como pretexto, digan conmigo, pretexto. Ahora, te voy a decir qué quiere decir esa palabra. Bendito sea el Señor Jesús. La palabra pretexto aquí quiere decir aparentar. No más. O sea, ellos eran hipócritas, mentirosos, falsos y aparentaban, ¿verdad? Lo que en realidad no era. Bendito sea el Señor Jesús. Alguien pudo ver, mira, qué bueno, hermano, cómo ora, pero en pecado. Gloria a Dios. Sin arrepentirse, sin hacerle cosquillas el pecado, ni tantita así. Sácale manteca al burro. Bendito sea el Señor Jesús. Por eso, escúchame bien, puedes ser una guerrera o un guerrero de oración, y si no lo haces de acuerdo a la Biblia, hablas contigo mismo o con los que te rodean. Bendito sea el Señor Jesús, porque no va a llegar nunca jamás a Dios la oración. Tu petición jamás va a ser contestada aunque digas, estoy esperando y tengo fe. Si tú tienes fe en Dios, tú haces lo que Dios te pide, lo que Dios te manda. Eso es fe. Creer en Dios es hacer lo que Él dice. No hacer lo que tú quieras, esperarlo como tú quieras. ¿Me explico? Ahora, dice entonces el pasaje, y como pretexto o simplemente para aparentar, hacer largas oraciones. Ahora fíjate, por esto, porque eres un muy buen orador o muy buena oradora, te voy a bendecir porque te avientas. No, como lo estás haciendo pero bien mal, por esto recibirás mayor condenación. Ahora, la palabra aquí, condenación, ¿qué crees que quiere decir? Castigar. O sea, tu castigo va a ser grande, terrible. Bendito sea el Señor Jesús. O sea, no oremos nada más por orar, no oremos a lo loco, no oremos a lo bruto. Porque en vez de ser bendecidos, podemos ser bien perjudicados.
Amén o no amén. Ya la hablamos, Padre bendito. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5 dice la Biblia así, la palabra santa de nuestro Dios. 2 de Timoteo 3:5 dice así la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios, que tendrán apariencia, ya la hablamos, bendito Dios. Esto quiere decir aparentar. Y habrá cristianoides amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, amantes de los deleites más que de Dios, traidores, que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice el Señor, evítalos. Ahora, este pasaje bíblico de 2 de Timoteo 3:5, te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Así dice la Biblia, 2 de Timoteo 3:5, en la traducción lenguaje actual. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. Porque de dicho a hecho hay, pero un tremendo y terrible, grande, ¿qué? Estrecho. Entonces dirán que aman y respetan a Dios con la boca, pero con su conducta o con sus hechos o con su carácter demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Sácale manteca al bote. Bendito sea el Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo número 2. ¿Estamos contentos? Qué bueno. En Apocalipsis capítulo 2, verso 8 y verso número 9, dice así la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Fíjate lo que dice la Biblia en Apocalipsis 2, 8 y 9. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, Jesús mismo está diciendo estas palabras. Yo conozco tus obras. Dios conoce nuestras obras, nuestros hechos, nuestras acciones. ¿Sí o no? Él sabe, Él conoce, no puede ser burlado, Él no puede ser engañado. Amén o no amén. Entonces Jesús dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, o tus problemas, o tus dificultades, y tu pobreza. Él sabe la condición que estás económicamente, pero tú eres rico, dice el Señor. ¿Me explico? Ahora fíjate lo que sigue. Y la blasfemia de los que se dicen ser cristianos, entendámoslos así, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es una blasfemia que aparentamos ser lo que no somos, que digamos ser algo y que no somos. Es una blasfemia. Bendito sea el Señor Jesús. Terrible. ¿A qué sinagoga pertenece esa gente que aparenta ser lo que no es? A la sinagoga de Satanás. Hoy no más. Bendito sea el Señor Jesús. Al lugar de asamblea de Satanás o de reunión. Fíjate, ¿no? Terrible, ¿no? Ahora, en Lucas capítulo 18, verso 9 al verso 14, dice así la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Lucas 18, 9 al 14. ¿Lo tenemos? Fíjate lo que dice la Biblia. A unos que confiaban en sí mismos como justos o como cristianos o como personas sin pecado y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, Jesús dijo esta parábola. Fíjate, dos hombres subieron ¿a dónde? ¿A qué, hermanos? A orar. A orar. Gloria a Dios, a orar. Ese fariseo era amante de la oración, pero era hipócrita. Pero venía al templo a orar. Gloria a Dios. ¿Explico? Venía a orar al templo y dice el verso 11 que el fariseo puesto en pie oraba, pero consigo mismo, de esta manera, y involucraba a Dios. Relacionaba a Dios en su oración consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, impecable este hombre.
¿Sabes? El único que no pecó como hombre aquí en la tierra, como ser humano, fue Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí dice la Biblia, por cuanto todos pecamos. Bendito sea el Señor Jesús. Por cuanto todos pecamos. No importa que tú vayas al libro de Job y veas en el capítulo 1 que dice así, que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, incluyendo a Job también, a Abraham también, a Moisés también. Todo ser humano ha pecado delante de Dios. Pero este hombre se siente como que no ha pecado. Por lo tanto, el pecado no le redarguye ni le hace cosquillas. Se cree Jesús. Se está igualando a Jesús, al Cordero de Dios, que no pecó, pero que cargó el pecado de todos nosotros. Amén. Y dice la Biblia, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, mira qué oración, hermano. La oración de él es decirle al Señor, él no habló de diezmos ni de ofrendas primero, ni que gracias porque estoy en el templo, ni que Dios mío me has cuidado, me has bendecido, has sido conmigo. No, Dios mío, quiero hablar contigo respecto al pecado, primero antes que todo. Amén. Porque me siento mal ante ti, Señor. Porque de alguna manera he pecado contra ti, Señor. Mientras que el otro no. O sea, no se acordó del pecado. En su oración no mencionó para nada el pecado. Terrible. Y está en pecado. Por eso su oración no sirvió de nada y no llegó a ninguna parte. Porque cuando oras y estás en pecado y no te has puesto a cuentas con el Señor, tu oración no llega a ninguna parte, no funciona para nada. Pero si te pones a cuentas con Dios y no simplemente a cuentas diciéndole, Dios mío, he pecado contra ti, sino que también diciéndole, me arrepiento y te apartas, Dios te perdona. Amén. Dios atiende tu oración. Pero si simplemente dices, reconozco mi pecado y sigues robando, sigues mintiendo, sigues transeando, sigues siendo egoísta, ¿me explico? Murmuradora, murmurador, mentiroso, mentirosa, engañadora, engañadora, ¿me explico? No llega a ninguna parte eso. Por eso no hay poder en la oración. Porque la oración en un verdadero cristiano hay poder. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces dice el publicano, golpeándose el pecho, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. Le decía al Señor, sé propicio a mí pecador, o sálvame de mis pecados, o perdona mis pecados. Os digo que el que se puso a cuentas con el Señor por el pecado y que tenía vergüenza, por eso se mantuvo con la cabeza agachada, humillado. ¿Me explico? Os digo que descendió a su casa como. Esa oración fue eficaz, ¿no? Tuvo muy buenos resultados. ¿Sí o no? Hubo un poder ahí que se movió en la vida de este hombre. Se fue liviano, se fue contento, se fue gozoso, se fue en paz. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humíllate delante de Dios, humillemos delante de Dios, reconociendo que le faltamos, arrepentándonos, confesando nuestros pecados, apartándonos de Dios también. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Isaías 1:18 dice así la palabra de nuestro Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero vengamos, dice el Señor, vengan a mí y hablen del pecado. Hablemos del pecado. Proverbios 28:13 dice la Biblia: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará perdón.
o misericordia. Pero aquí la palabra también misericordia que dice perdón. Perdón. Bendito sea el Señor Jesús. Viene paz después del perdón del Señor cuando nos arrepentimos. El Señor primero le dice a aquella mujer que estaba de rodillas ante Él llorando: mujer, tus pecados te son perdonados. Y después Jesús, que le dice: tus pecados te son perdonados, te dice: ve en paz, porque no tenía paz por cuestión del pecado. El que lo encubre no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta, la misericordia de Dios o el perdón de Dios vendrá sobre tal persona. Vendrá paz. Dejarás de estar inquieta o inquieto, temeroso o temeroso. ¿Rico? Adán, ¿recuerdas? Y Adán se escondía. Y Dios siguió insistiendo: Adán, ¿por qué no vendrá Adán? ¿Por qué no sale Adán? Hasta que Adán salió, hermano. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué no salías? Porque tenía miedo. ¿Quién te enseñó eso? Ah, comiste de lo que se te prohibió. Ahí está el asunto. Y Dios quiso ayudarlo. Confiésame, Adán, y arrepiéntete. Pero empezó con que la mujer que me diste me dio y comí. Terrible, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Primera de Juan 2:1 dice así la Biblia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En 2 de Crónicas 7:14, gloria al Señor Jesús. 2 de Crónicas 7:14 dice así la Biblia: si se humillare mi pueblo, fíjate lo que dice el Señor: si se humillare mi pueblo. Pero hay personas que no se humillan y están orando, están en pecado y están orando. Mayor condenación, mayor castigo, dice el Señor, van a recibir estas personas hipócritas. Porque si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, pero humillados, arrepentidos, pónganse a orar y busquen mi rostro y conviértanse de sus malos caminos, entonces yo oiré, atenderé que sus oraciones. ¿Me explico? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios es misericordioso. ¿Ya te humillaste delante de Dios? ¿Ya dejaste ese mal camino? Porque es la forma, es la manera en que Dios te perdona. Veamos nuevamente el pasaje bíblico. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré. ¿Cómo va a perdonar el Señor Jesús? ¿Cómo lo va a perdonar Dios? Nuestros pecados. Si nos humillamos y si nos apartamos de los malos caminos, ¿verdad? Y luego nos ponemos a orar con Él, entonces Él nos oye y nos perdona y nos sana. ¿Verdad? Bendito sea el Señor Jesús. La persona se equivoca y dice: andando bien rebelde y bien mal, y porque sanó o porque pasó el crédito, no sé, por la pura misericordia de Dios. No te equivoques. Vayan y aprendan lo que significa misericordia. Si ni te has humillado, no te has arrepentido, ora sin arrepentirte, sigues igual, mayor condenación, mayor castigo vas a recibir. Sácale manteca al bote. No se me pongan muy serios. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. San Juan 9:31 dice así la Biblia. San Juan 9:31. Bendito sea el Señor Jesús. Cuidado cuando una persona que conoce a Dios está bien mal y ora y algo sucede. No te creas que es Dios. No te creas que es Dios. Nuestro Dios no es de confusión. Pero hay gente que se confunde. ¿Sabes por qué? Porque le ha dado la espalda al Señor y está creyendo una mentira. El pecado engaña.
y endurece. No sé si me explico, espero que sí. Juan 9:31 dice así la Biblia: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero, aquí entra la misericordia de Dios. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, a ese atiende. ¿Explico? Primera de Juan 1:6. Bendito sea el Señor Jesús. En Primera de Juan capítulo 1 verso número 6 dice así la Biblia. Primera de Juan 1:6. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de nuestro Dios: si decimos que tenemos comunión con Él, que si hablamos con Él, nos comunicamos con Él, oramos a Él, si decimos, dice aquí la Biblia, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos ¿qué? La verdad. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, nota este punto, es importante. Primera de Juan capítulo 1 verso 5. Gloria, hay personas que dicen que están orando, y no lo dudo yo que no oren, pero mal, torcidos, en pecado, sin apartarse, sin arrepentirse, sin humillarse. ¿Me explico? Dios no los va a oír, no los va a atender. Pero pueden suceder cosas y se están engañando. Y a veces uno se encandila. No te encandiles, la Biblia es clara. Amén o no amén. Primero de Juan 1:5 dice así la Biblia: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz, vida, bendición. ¿Me explico? Y no hay ninguna tinieblas, muerte, maldición, mal. No hay nada de eso en nuestro Dios. ¿Cómo es posible que tú digas que tienes comunión con Él y estás concibiendo tinieblas? Terrible. No puedes concebir de Él tinieblas. Si estás orando, tienes que concebir luz, vida, bendición. ¿Amén o no amén? Dice la palabra de Dios en San Juan 17:3, así de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Digan conmigo, así de esta manera: que te conozcan, que te conozcan. Dios nos ha dado vida eterna para que le conozcamos. Pongan atención en esa palabra. Primera de Juan 2, 3 y 4. Primera de Juan 2, 3 y 4. Gloria al Señor Jesús. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos. Vamos a leerlo así de esta manera, este pasaje bíblico: y en esto sabemos que nosotros tenemos vida eterna. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Digan conmigo, que te conozcan a ti, Señor. Nos diste vida eterna para conocerte. ¿Me explico? Y dice Juan el amado: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o que nosotros tenemos vida eterna, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, Génesis 4:1. Génesis capítulo 4, verso número 1. Díganme cuando lo tengan. Dice así la Biblia en Génesis 4:1: conoció Adán a su mujer. Así Dios quiere que lo conozcamos a Él. ¿Me explico? Que tengamos una relación con Él, una intimidad con Él. ¿Me explico? Y dice la Biblia que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. Dios quiere que concibas de Él, como en la intimidad que tuvo Adán y Eva concibió de Adán. Dios quiere que de Él concibas. ¿Qué estás concibiendo de Dios? Tinieblas no puede ser posible.
porque en Él no hay ninguna tiniebla, dice la Biblia. Cuidado, los oradores. Es más serio de lo que tú piensas, de lo que tú crees. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. En Mateo capítulo 1, verso 18, dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo 1, 18. Ahí nos va a dar una tremenda y terrible información acerca del Espíritu Santo y un ser humano llamado María. El ángel le dice a María: vas a concebir, porque Dios, el Espíritu Santo, se va a relacionar contigo. Pero no concibió tinieblas, no concibió al anticristo. Concibió al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Hijo Santo de nuestro Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. No la vamos, bendito Dios. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Ahora, abróchense los cinturones. ¿Cómo se titula la enseñanza? El poder de la oración en un verdadero creyente o en un verdadero cristiano. Hay poder. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Quiero decirte que la oración en un verdadero creyente, te alabamos, bendito Dios, tiene el poder que si te visita el miedo desaparece. Amén, aleluya. No puede ser posible que tú estés orando y sigas siendo una cobarde o un cobarde, una miedosa o un miedoso. Amén. Que cómo, mira, Dios me está moviendo a hacer algo. Y le pienso yo mucho para meterme en otros asuntos, porque puedes malentender, aunque me importa un cacahuate que me malentienda. Bendito sea el Señor Jesús, pero de alguna manera como quiera me afecta. Bendito sea el Señor Jesús. Yo he estado viendo en las Escrituras, en la palabra de Dios, que como Dios habla tanto de dos cosas. Bastante de dos cosas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sabes qué es eso? Bastante que Dios habla, bastante acerca de las inmoralidades sexuales. Bastante que el Señor habla. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y cómo se ha fallado al Señor en esa área. ¿Me explico? Pero escúchenme bien, los almirones que no han fallado en esa área de las inmoralidades sexuales. Porque hay otra cosa que Dios habla, pero bastante en la Biblia: del dinero. Y en esas áreas, ¿cómo fallamos nosotros, los hijos de Dios? Te alabamos, Padre bendito. Gloria al Señor Jesús. Que no se nos tome el tema del dinero porque endurecemos el corazón. Pero de alguna manera decimos: Dios mío, te amo. El que me ama guarda mis mandamientos. Y uno de sus mandamientos es: no hagas tesoros en el cielo. No seas amante del dinero. No dependas ni confíes en el dinero. Y lo vas a demostrar siendo generosa y dadivosa. Generoso o dadivoso. Pero si tú no haces estas cosas, estás fallándole a tu Señor. No sé si me explico, espero que sí. Ya alabamos, Padre bendito. Entonces la oración en un verdadero creyente, en un santo de Dios que sabe orar, que tiene cuidado en la oración, el miedo, si le visita, le desaparece. Salmo 34:4. Salmo 34:4. Deme una señal, hermana, de cuánto tiempo me queda, para darme cuenta si lo acelero o me voy a calmar. Bendito sea el Señor Jesús. Salmo 34, verso número 4. ¿Lo tenemos? Dice así la Biblia: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos. Porque son muchos los temores que nos visitan. Pero cuando tú estás bien delante de Dios
y no estás orando en pecado, la oración tiene poder para desvanecer, para desvanecer, para desbaratar, para arruinar, para aplastar el miedo que te visitó. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor Jesús, el que sea, Amén. el miedo que sea, el temor que te haya visitado. Si tú oras a Dios, la oración de un justo, dice la Biblia, puede, no poquito, mucho, tiene poder. Tengo que decirte que le des fuerte la cosa, Padre, que estoy no orar. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Salmo 112, verso número 1. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ya alabamos, bendito Dios. Hay gente que tiene miedo a ofrendar, diezmar, dar dinero, tiene miedo y ora. ¿Estás viendo el efecto de la oración? ¿Está llegando a alguna parte de la oración tuya? ¿O sigues igual de cobarde, miedoso, miedoso? Sigues igual de pichitato, pichitato. Bendito sea el Señor Jesús. Y no te estoy diciendo esas cosas porque no necesito dinero. Estoy bien. Hay gente que sabe, de verdad, estoy bien, gracias a Dios. Y no te estoy diciendo estas palabras porque me las quiero recargar. Gracias a Dios estoy bien. Quiero decirte que hace unas horas me visitó un miedo y Dios me habló pronto. Pronto Dios llegó a mi vida y me habló. ¿Y sabes en dónde? Lo que leímos en Marcos. Bendito sea el Señor Jesús. Cuando este padre de familia le dice a Jesús: si puedes hacer algo, Señor, por nosotros, ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer. Y yo dije: Dios mío, yo creo, bendito Dios, entonces todo te es posible. Y yo dije: sí, bendito Dios, yo el mes que viene y el que viene y el año y el otro año, yo voy a poder con mis vidas, con mis pagos, no me vas a faltar porque tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Bendito sea el Señor Jesús. Pero me visitó el miedo, pero clamé al Señor y Él me habló. Estoy seguro, Él me habló con su palabra. Pronto Él me habló, llegó a mi vida y me dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Y qué creen? El miedo se fue. Y nos fuimos yo y mi esposa a comer un caldito de res, en paz, contentos. Tanto que yo no lo había hecho en el restaurante, pero sentí tanto el agradecimiento y dije: Dios mío, siento levantarte las manos, ponte y levántame las manos. Y ahí comiendo en el restaurante levanté mis manos y dije: gracias, Dios mío, por los alimentos que me das, bendito Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero los miedos nos visitan, pero Dios llega y Él es más grande que cualquier miedo, que cualquier cosa. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Salmo 112, verso número 1, dice así la Biblia: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Mira lo que sigue: feliz, dichoso el que tiene temor de Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Así dice la Biblia, ¿verdad? Deleítate en Dios, gózate con la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, llégate de la palabra de Dios. Ya nos dijo esta semana pasada, ¿no? Ahora fíjate lo que dice el verso 7: no tendrás ¿qué? Temor de malas noticias. Amén. Su corazón está firme, confiando. Te fijas, tú te deleitas en Dios, temes a Dios, te apartas de lo que no está bien delante de Dios. Y si le vayas, te acercas y dices: Dios mío, perdóname, Señor Santo, perdóname, Dios mío, he pecado contra ti, vengo a hablar respecto al pecado, Señor. No voy a decirte que vengo a adorarte, que vengo a darte las gracias, que diezmo, que ofrendo, que puse la puerta, que puse la chapa. No, Dios mío, vengo a decirte que pequé contra ti, Dios mío. Y Dios te restaura, te perdona y te da paz para que sigas adelante. Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, bendito Dios. Daniel capítulo 6. ¿Cuánto nos queda allí? Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, Padre bendito. Maravilloso es el Señor, ¿sí o no? Daniel capítulo número 6, verso número 10. Así dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios. Daniel 6, 10. Fíjate lo que dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, no, hermano, se le cayó todo el semblante. Le empezó a pegar la rodilla la una con la otra. Bendito sea el Señor Jesús.
Empezó llore y llore ahí. No, se le fue el hambre. No, hermano. Llegó igual. Amén. Dice la Biblia, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces, ¿a qué? Al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No tendrás temor de malas noticias. Tu corazón está firme confiando en ¿quién? En el Señor. Felices, dichosos los que son temerosos de Dios y en los mandamientos de Dios se deleitan en gran manera. No tendrás temor de malas noticias. Que subió el gas, que suba, que bajó, que baje, que no ha subido el diesel, mira, y que si gana fulano, que si gana mangano, y ojalá gane fulano, y ojalá gane mangano. Si gana mangano, arreglo, pero si gana fulano, no arreglo. No está en fulano y en mangano que arregles, no arregles. Está en Dios. Amén. Te alabamos, Señor. Está en Dios. Que llegues a donde llegues, está en Dios. Amén. No está en fulano y en mangano. Está en Dios. Maldito el que confíe en los hombres, dice la Biblia. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Con esto no quiero decir que no votes, vota. Como un deber, como ciudadano que tú eres. ¿Sí o no? Entonces, Daniel no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque era un guerrero de oración. Y él estaba bien delante de Dios. Él mismo lo dijo. Ante Dios, le dice al rey que fue de mañana a buscarlo, a ver cómo había amanecido. Dijo, ante Dios yo fui allá inocente y ante ti también yo no he hecho nada malo. Por eso Dios escuchó su oración, atendió su oración. Y él no tuvo miedo, a pesar de las consecuencias. ¿Me explico? Hay gente que le tiene miedo a las consecuencias por las noticias que se oyen, que llegan a tu vida. ¿Me explico? Te alabamos, bendito Dios. Una persona que me dice, el Señor me puso a mí mi corazón. Qué tremendo, y si no creo que ese haya sido de Dios, el diablo no cree. Una persona que me dice, a mí me dijo el Señor cuánto yo iba a echar de ofrenda. Y el trabajo ha ralado, pero todavía tengo en la reserva. Y no le voy a desobedecer a Dios. Porque Dios me puso en mi corazón cuánta ofrenda yo le iba a echar. Y no es poquita. ¿Explico? Si la persona se sigue cuidando, se deleita en Dios, le cree en Dios, escúchame bien, no tendrás temor de malas noticias. Y si te visita el temor, Dios te dirá, el principio de la sabiduría no es el temor a esto o a aquello, es a mí. El ángel de Jehová acampa a tu alrededor y él te va a defender. Y caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no va a llegar. Ese es el Señor, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Así que hasta Dios te dice, porque es bíblico, hasta la cantidad que debes de echar, echa menos de lo que es justo y pecas contra Dios, vienes a la escasez. Y hay hermanos que Dios los ha bendecido y siguieron con los 2, 3, 4 dólares. Por eso dice, nos vamos ahora ricos. Aullad por las miserias que os tendrán tranzas sinvergüenzos. ¿Me explico? Porque retuvieron un dinero que no les correspondía a ustedes. ¿Sí te abusados? Dale honra y gloria a Dios cada vez que te hable el Señor del dinero. Amén. Porque tú sabes de que este mundo, esta tierra se mueve a base del dinero. Y cuando tú le das a Él de una manera generosa, tú no sabes la cosecha que te espera. Pero como no le crees, sacas la semilla toda picada de los gusanos del gorgojo y con miedo, porque mañana y el pago y quién sabe qué tanto, hay leche, ni brota ni salió nada. Bendito sea el Señor Jesús. Para los mártires los hacemos. Bendito sea el Señor Jesús. Cuando vayas para Laredo, vete sin dinero como te vienes para la iglesia. Y lo digo con un respeto de verdad, de buen corazón, no me lo tomes a mano. Y llévate un sobre y dile al del cine, después vengo y te pago. Bendito sea el Señor Jesucristo.
No lo digo por ti, pero a ti te lo estoy diciendo. Amén, aleluya. Entonces, se firmó el papel ese, ¿no? El edicto, y se dijo de que por 30 días no debería de orar nadie. Más adelante estamos predicando y usando estos pasajes bíblicos, pero de algo diferente. Y cuando se firmó ese papel donde nadie podía, escúchame bien, orar por largos 30 días, y el que se atreviera a orar iba a ser echado al pozo de los leones. ¿Quieres que te diga una cosa? Los leones los mantenían tan hambrientos que cuando aquellos sinvergüenzas fueron agarrados, descubiertos de que fue una trampa que le pusieron a Daniel, antes de que cayeran al pozo, brincaban los leones hambrientos y los capoteaban y en el aire los desquebrajaban. Y Daniel supo eso. Daniel sabía eso. ¿Y sabes una cosa? Él no se escondió, abrió las ventanas y la puerta. No tengo miedo. No tienes miedo, no le hagas al valiente porque quieres que haga. Es que no tengo miedo. Pero te vas a quedar sin dinero y te corta la luz. Cuando sé que no tengo miedo. Yo voy a hacer lo que el Señor me pide. No me voy a presentar delante de Él con las manos vacías. No tengo miedo. Ese es el poder de la oración en un verdadero creyente. Bendito sea el Señor Jesús. Pero si eres una pichicata o un pichicato, no estás arrepentido, no va a pasar nunca jamás nada. Seguirás igual de pichicato, peor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Amén. En Hechos capítulo 4. Gloria a Dios. Hechos capítulo número 4, versos 18 al 21. Si simplemente quieres apuntar los versos, apúntalos porque nos va a acelerar. Dice Hechos 4, 18, 21. Y llamándolos el concilio, los sacerdotes religiosos, a los apóstoles, fíjate, los llamaron y les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de ¿quién? De Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro, cállate la boca. ¿No tienes miedo? Te matan, pero no tengo miedo. Bendito sea el Señor Jesús. ¿No tienes miedo, Pedro? No. ¿Por qué? Hechos capítulo 3:1. Hechos capítulo 3:1. Fíjate lo que dice la Biblia. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Eran guerreros de oración. Bendito sea el Señor Jesús. A ellos los amenazaban, les decían: no en ese nombre porque hay riesgo, los matamos, los encarcelamos. Y ellos dijeron: juzguen ustedes que es justo obedecer a ustedes antes que Dios, porque no podemos dejar de hablar y decir lo que hemos visto y oído. No hay miedo. Y si te visita el miedo, Dios llega a tu vida y dice: no temas, aquí estoy contigo. Amén, aleluya. Y clamas a Dios y Dios desvanece todos tus temores. Amén. Se va el temor de las malas noticias. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Te alabamos, bendito Dios. Juan capítulo 18, versos 3 al 8. Dice en la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios: Judas pues, tomando una compañía de soldados, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas para prender a Jesús. ¿Explico? Y dice la Biblia del 4 así: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, patitas para quién son, hermano. Corre, sálvate por tu vida. ¿Explico? Escóndete entre las faldas de tu mujer.
O de las mujeres. Manda al niño y dile que no estoy. Terrible, hermano. No, mira lo que dice la Biblia. Se adelantó. Ahí viene. Se van a llevar 10 minutos para llegar a donde estoy yo. Pero si yo me adelanto, se ahorran 5 minutos. Voy a encontrarnos. Pero si no vienen para saludarte, Jesús, no te traen ofrenda, no te traen nada. Te van a perjudicar, yo sé. Pero ¿por qué no corres? No tengo miedo. Bendito sea el Señor Jesús. Qué bonita es la palabra de Dios. No tengo miedo. Tengo miedo que me hagan daño, que me perjudiquen, que me maltraten. Tengo miedo a los clavos, tengo miedo a la corona, tengo miedo a los latigazos. Porque me los van a dar. Pero no tengo miedo. No tengo miedo a lo que vaya a padecer, a lo que vaya a sufrir. No tengo miedo. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Imagínate, ¿no está Jesús por ahí? Porque el miedo te puede llevar a eso. Cierra la voz, bostecea, pase canto un canto, agarra un instrumento y toca, y no le des hacer, porque tienes miedo. Y bendito sea el Señor Jesús. Es a Jesús Nazareno que ustedes buscan. Jesús dice: sabiendo todas las cosas, sabiendo los riesgos, yo soy. Y si les digo que yo soy, no le hagan daño a los demás. El daño a mí. Valiente Jesús. Te alabamos, bendito Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús era valiente? Mateo capítulo 26, 36 al 39. Ailín, dame otra cena. Gloria a Dios. 3 minutos. ¿Pero tengo los 2 en reserva o no? Gracias. No me los voy a llevar, pero sí los voy a necesitar parte de los minutos. Quiero terminar el mensaje para este domingo que viene, traerles algo fresco. Bendito sea el Señor Jesús. En Mateo 26, 36 al 39 dice así la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba como Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí. ¿Y qué? Y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando Jesús se da cuenta que Él viene, después de la oración, respiró hondo y dijo: en 10 minutos están aquí, les voy a ahorrar 5, voy a tocarme. Se fortaleció. ¡Qué terrible! Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. El poder de la oración en un verdadero creyente te lleva, escúchame bien, a escuchar a tu Dios. Tú puedes venir, te puedes arrodillar y tú puedes oír la voz de tu Señor. Lo dice la Biblia. Y cuidado cuando oigamos algo que parece ser que es Dios y no es Dios. Gracias a Dios porque Dios nos dejó la Biblia para confirmar lo que oigamos pensando nosotros que es Él, porque probablemente no sea Él. Pero Él va a cuidar, Él va a protegerte si tú caminas de una manera recta delante de Él. No te vas a confundir, porque Dios no es un Dios de confusión. Porque hay personas que según oyeron a Dios y empiezan a hablar lo que según oyeron de Dios, están contradiciendo la Biblia. ¿Sabes qué? Están confundidos. Algo pasó ahí en lo que oyeron, porque no es Dios. Dios no nos protegió, Dios no los cubrió. Los dejó que se confundieran, probablemente porque están mal, porque no son sinceros. Recordemos que Dios no puede ser egoísta, no puede ser engañado. No puede ser burlado nuestro Dios.
Lo que tú siembras, tú levantas. Lo que yo siembro, yo levanto. ¿Sí o no? Jeremías capítulo 23, 18. Mira lo que dice la palabra santa de nuestro Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Gloria al Señor Jesús. Dice así la Biblia en Jeremías 23, 18. Jeremías 23, 18. Gloria a Dios. Cuando Dios hoy llega a mi vida, porque me visitó un temor, y yo pude darme cuenta, no te puedo decir cómo, pero yo hasta oía que Dios me estaba hablando y me decía: pero si puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Y Jesús dijo: pero si puedes creer, que este es el Señor, porque yo lo he visto eso en la Biblia. Quien me está hablando es Dios. Yo puedo decir: Dios me habló. Y si tú sabes que si te digo Dios me habló en Marcos, tú dices: es cierto, yo lo he visto también en Marcos. No nos confundimos, ¿verdad? Bendito sea el Señor Jesús. Pero hoy en día, hermanos, están hablando tanta gente, los más rebeldes, los más, dispénsame las palabras, los más mugrosos, como hijos de Dios, ¿cómo están oyendo a Dios? ¿Qué Dios? Bendito sea el Señor Jesús. En Jeremías 23, 18 dice así la Biblia: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. Gloria a Dios. Deseo el Señor: no sé ni qué hablar, Dios mío, no sé ni qué predicar para el martes, Señor. Dios mío, ¿qué digo, Dios mío? Y alguien me pudo haber dicho, ¿verdad?, oyéndome orar: mira, yo tengo un librito que compré, no sé de dónde, ahí te copias. ¿Sabes? Yo nunca jamás voy a hacer eso. Yo tengo la Biblia y yo puedo predicar lo que yo quiera, lo que yo quiera, pero yo quiero predicar lo que Dios me diga. Y eso se logra, ¿sabes cómo? Cuando viene de una manera secreta delante de Él. Él te dice: vas a empezar a buscarle aquí. Y digo: pues no sé, Dios mío, pero me siento. Y te digo la verdad, me siento, agarro mis cosas y empiezo a estudiar. Y empiezo esto, y empiezo esto. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Santo. Pero quiero decirte que en ocasiones se me acaba el pan. Y digo: Dios mío, y ahora, Padre Santo, se te acabó a ti, pero a mí no. Yo te voy a proveer. Bendito sea el Señor Jesucristo. Te alabamos, bendito Dios. Entonces, Jeremías 23, 18: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó sus palabras? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién? Dice el Señor. No, pues yo veo esto en la Biblia y yo no me lo hago. Y está bien en parte. Pero hay cosas que tienes que preguntarle a Dios. Como en el caso mío, tengo que decir si no me puedo predicar. Yo sé que tengo la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Pero yo quiero que Dios me diga: esto es lo que tienes que hablar, esto es lo que debes de hablar. ¿Me explico? Jeremías 23, 21 y 22. Dice así la palabra santa de nuestro Dios: no envié yo a aquellos, fíjate, no envié yo a aquellos profetas, yo no los envié, dice el Señor, pero ellos corrían ¿a qué? A hacer cultos, a hacer estudios. Digo, si yo no les envié, ellos corrieron a hacerlo. ¿Por qué corrieron? A predicar, a enseñar, porque tenían un título que se los dio el hombre, y ya con el título pues ya puedo enseñar, ya puedo predicar. Hoy no más, el llamado lo da Dios, no lo dan los hombres. No sé si me explico, espero que sí. Y cuando Dios te llama al ministerio, Él te provee de la herramienta necesaria para que tú prediques. No tienes que agarrar libros que te digan 2 pasos para enfrente y 3 pasos para atrás, y 4 a la derecha y 5 para la izquierda. Porque hay personas que te dicen: porque yo tuve éxito. Sí, Pedro también caminó sobre las aguas. Ahora aviéntate tú. Bendito sea el Señor Jesús. Pablo el apóstol dijo: yo no me puse en el ministerio, ni nadie me puso tampoco. Mi ministerio lo recibí por revelación de Jesucristo. Hoy no más.
Arriba. Entonces dice la Biblia, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían que. Pero hoy como hay tantos libros, bendito sea el Señor Jesús. Y yo no digo que está mal que los estudies. Está bien. Pero si eres un predicador, acércate al Señor y dile: Dios mío, tengo 66 libros, de los 66 libros que quieres que predique, Dios mío. No sé si me explico, espero que sí. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad. Pero como simplemente es cualquier mensaje y están diciendo: mira, necesitas volverte. Dios te dijo que le dijeras. Oraste y Dios te dijo, lo oíste. Dile, reúnelos y diles: dice el Señor que se vuelvan. Porque ¿qué si Dios te dice ni ores por ellos? No más. Leamos la Biblia, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Y sé sincero y sé sincera con Dios, y tú vas a oír a Dios. Amén. Y si es Dios quien te habló, te lo va a confirmar cuando te mande las escrituras. Amén. Alguien me dijo a mí: usted limita a Dios con la Biblia y Dios es más que la Biblia. No es así. Yo no estoy limitando a Dios con la Biblia. Dios me limita a mí con la Biblia y me dice que no piense más y no haga más de lo que está escrito. Así, si alguien me dice el morón y un ángel de luz, y viene y me dice: no, mira, le faltó esto a la vida, ¿sabes qué? Tú no eres Dios, el único y verdadero. Porque si fuera Dios, lo que Él me hablara, me lo confirmara con su palabra. Porque ya Dios no va a revelar ya más nada. Lo que Dios quiso revelar ya está aquí en este santo libro. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ya lo vamos, bendito Dios. Jeremías 23:17. Hermana, déme otra señal porque me emocioné. Gloria al Señor Jesús. Jeremías 23:17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Estos profetas que no oran. Estos profetas que no se comunican con Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, fíjate, Jehová dijo el Señor, yo ni les abrí ni les dije nada. Paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, o de su malvado corazón, o de su terco malvado corazón, dice: no vendrá mal sobre vosotros. Ellos corren a hablar lo que yo les mandé que hablaran. Bueno, más. Si estoy enojado con ellos, pero tú vas y les dices: Dios es amor. Cuidado con quién te juntas, porque al rato te van a matar. ¿Lo explico? Cuidado, porque si te juntas con los burros, al rato van a haber orejas de burros también. Bendito sea el Señor Jesús. Ya lo vamos, Padre bendito. Bendito sea el Señor Jesús. Qué bueno es el Señor, ¿sí o no? Ya lo vamos, Padre bendito. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuánto nos quedaron, hermana Lynn? 4 minutos. Gloria a Dios. Y dice la Biblia en Ezequiel capítulo 13, verso 22. Ezequiel 13, 22. Gloria a Dios. Así dicen los atrevidos, que no oyen la voz de Dios porque no oran. Y si oran, no reciben, porque quizás están mal delante del Señor. ¿Lo explico? Y empiezan a hacer desbarriarte y medio, hermano. Ezequiel 13, 22 dice la Biblia: por cuanto entristeciste, ¿con qué? Con mentiras el corazón del justo, al cual yo me entristecí. Pero tú dices: así dice el Señor. Y fortaleciste las manos del impío, mira nada más, para que no se aparte de su mal camino, infundiéndole ánimo. Este pasaje bíblico de Ezequiel 13, 22 en la traducción lenguaje actual lo dice así, de esta manera:
Ustedes han actuado en contra de mi voluntad con sus mentiras. Han afligido a la gente buena. En cambio, han animado a la gente mala para que siga portándose mal. Para que siga portándose mal y lo sigas apoyando. Hay unas gentes, escúchame bien, tanto como el predicador como la gente que se reúne con él están bien torcidos. ¿Y sabes lo que me dijo esa persona? Hermano, dijo, ya no sé ni qué hacer, ya no quiero vivir. Hoy no más. Dije yo, ándale chiquito. Eres un rebelde y juntas a los rebeldes y les das seminarios. Gentes que no diezman, gentes que no se congregan, gentes que se prostituyen, gentes mentirosas, gentes tranzas, largos y sinvergüenzas. Terrible. Fortalecen las manos de ellos. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Por último, segunda de Crónicas 19:2. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanán, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de delante de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Bendito sea el Señor Jesús. Si tú vives de una manera justa delante de Dios y te pones en oración, tú vas a oír la voz del Señor y no te va a llevar a confusión. Tú no vas a hacer nunca jamás lo que Dios no habló, porque si tú haces lo que Dios no habló, Dios no jamás lo va a apoyar. ¿Te acuerdas tú de la enseñanza esa? Dios no apoya lo que Él jamás habló. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero de que esto haya sido una bendición para tu vida. Dale fuerte la paz al Padre por el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios.